Hola Laplacianos y bienvenidos a este nuevo video. Para comenzar, vamos a trabajar rápido como siempre, viendo un poquito lo del factor integrante. Como ustedes saben, si tienen una ecuación diferencial exacta, el factor integrante es una función que le va a ayudar a reescribir esa ecuación diferencial de una manera que se le haga un poquito más sencilla trabajarla. No sé si recuerdan que cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, también utilizamos un factor integrante. El objetivo de ese factor integrante por allá era hacer que la ecuación diferencial, que era lineal de primer orden, poder reescribirla como el producto de dos funciones y luego trabajarla como una ecuación diferencial separable, es decir, reducirla, llegar desde un caso nuevo a un caso conocido y poder resolver la ecuación. Les menciono esto porque, por ejemplo, más adelante cuando trabajemos con Bernoulli, es casi lo mismo. Vamos a tener un problema que es un poquito más complejo, lo vamos a reducir a uno más simple y luego lo vamos a reducir a otro que podamos resolver. Aquí en este caso, el factor integrante tiene como objetivo hacer que la ecuación diferencial sea exacta, es decir, cumpla con el criterio de exactitud. Tenemos un pequeño ejercicio ahí propuesto. Ustedes saben que en este caso, como ya vieron en la teoría, tenemos el factor integrante que, aunque dependa de dos variables x y y aquí en la definición de la ecuación exacta, realmente vamos a tener dos casos, un factor integrante que va a depender solo de x y un factor integrante que va a depender solo de y. Entonces el objetivo de este ejercicio acá es poder determinar cuáles son esas dos expresiones para luego aplicarlas en problemas ya en los que me den las funciones m y la función n. Entonces, para iniciar, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear nuestra ecuación diferencial exacta. Vamos a partir desde que no conocemos cuál es la naturaleza de esa ecuación, es decir, no sabemos si es exacta o no. Recuerden que hablamos que para determinar si la ecuación diferencial es exacta o no, debemos de utilizar el criterio de exactitud, que simplemente lo que me dice es que si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, si eso se cumple, entonces mi ecuación diferencial es exacta. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple? Entonces, si no se cumple, yo puedo recurrir a utilizar un factor integrante. Vamos a suponer que eso no se va a cumplir. Y el factor integrante, como ya hemos conversado, debemos multiplicar el factor integrante por la ecuación completa. En este caso, un factor integrante que dependa de las dos variables. ¿Por qué? Porque mi función m depende de dos variables, n también depende de dos variables. Entonces, la hipótesis inicial que deberíamos utilizar es que mi factor integrante depende de dos variables para yo poder reducir y forzar a que se cumpla el criterio de exactitud. Por lo tanto, si seguimos aquí, multiplicamos todo eso, nos queda lo mismo que tenemos arriba. Y ahora, fíjense, yo tengo dos funciones. Función de x, y, que es mi factor integrante, por la función m, que obviamente como ambas dependen de x y de y, eso yo lo puedo reescribir todo con una función m sub 1 que depende de x y de y. Lo mismo pasa con este lado, lo puedo reescribir como n sub 1, una función que depende también de x y de y. Y ahora yo tengo nuevamente una ecuación diferencial con la estructura de una ecuación diferencial exacta. Y para que se cumpla el criterio de exactitud, la derivada parcial de m sub 1 con respecto a y debe de ser igual a la derivada parcial de n sub 1 con respecto a x. Entonces, si cogemos aquí y sustituimos lo que conocemos, que es que m sub 1 es igual al producto de mu por m, me va a quedar algo así. En este caso, voy a obviarme el de x, y, porque ya sabemos desde el inicio que tanto esa función mu como esa otra función m, ambas dependen de x y de y. ¿Entendido? Y esto debe de ser igual a la otra derivada parcial con respecto a x, que sería de n sub 1. En este caso es el producto de todo el integrante por n. Y yo puse m sub 1, realmente debe de ser m, porque estamos sustituyendo a m sub 1. Ahora, yo tengo
dos funciones que dependen de x y de y. Tengo una derivada parcial con respecto a y de este lado y una derivada parcial con respecto a x de este lado. Recordando la definición de derivada parcial, lo que uno hace es que fija un valor como un parámetro, una de las dos variables, o sea, la considera constante en pocas palabras, y varía la otra. Entonces, en este caso, como yo voy a derivar con respecto a y, yo mantengo constante x y derivo a y como la única variable dentro de esa función que está ahí. Por lo tanto, si esta función depende de y también y esta también, yo tengo la derivada de un producto. Y si yo derivo ahí, ustedes saben que eso es la primera por la derivada de la segunda, que la voy a poner así, m sub y. Recordando que la derivada parcial de una función f con respecto a x también se puede escribir con esa notación, y una función con respecto a y se puede escribir con esa notación. Entonces, yo tengo mu por la derivada parcial de m con respecto a y más m por mu a su derivada con respecto a y. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Cálculo 1. Lo mismo con el otro miembro, pero ahora con respecto a x. Tendría mu por la derivada de n con respecto a x, derivada parcial, más n por mu, derivada con respecto a x de manera parcial. Y aquí ahora yo tengo una ecuación diferencial, pero en este caso parcial. Voy a reescribirla con la notación que conocemos. Nótese que yo tengo una variable que es independiente, y otra variable que es independiente, que es x. El número de variables independientes es igual a 2. Y también el número de variables dependientes es igual. Tengo a m, tengo a mu, tengo a n, es igual a 3 en esa ecuación diferencial completa. ¿Qué significa? Yo tengo prácticamente tres funciones y ambas dependen de dos variables. Eso realmente es súper complicado de resolver. Por lo tanto, lo que podremos recurrir es a reducir nuestra ecuación, simplificarla, suponiendo dos casos. Caso 1, que va a ser suponiendo que en vez de ser un factor integrante que depende de x y de y, va a ser un factor integrante que depende solamente de x. Yo sé que si depende solamente de x, la derivada de ese factor integrante con respecto a x va a ser igual a una derivada con diferencial exacto. ¿Sí o no? Y la parcial con respecto a y va a ser igual 0. Ahora, si nosotros nos fijamos aquí arriba, esta ecuación, y planteamos el caso 1 que tenemos aquí abajo, esa ecuación se me va a reducir de la siguiente manera. Me va a quedar el factor integrante por la derivada de m con respecto a y, voy a usar ahora esta notación, más, fíjense, estoy suponiendo que mi factor integrante depende únicamente de x. Y dijimos que esa derivada va a ser igual a 0. Por lo tanto, ese otro término que tengo ahí se me va a eliminar, porque va a ser m multiplicado por 0. Por lo tanto, me quedaría solamente la igualdad a u por la parcial de n con respecto a x más n multiplicado por la parcial de u con respecto a x. Pero como mu ahora solamente depende de x, dijimos que eso es igual a un diferencial exacto. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo puedo tratar eso como una ecuación separable. Yo tengo factor común a mu de este lado, lo tengo aquí de este lado. Si yo agrupo esas dos expresiones y saco factor común mu, me quedaría la parcial de y menos parcial de x. Obviamente aplicada a la función n y la otra aplicada a la función m. Y eso igual a n por la parcial de mu con respecto a x. Yo quiero conseguir a mu. Recuérdense que m y n me lo dan en la ecuación. Por lo tanto, si yo asumo que al yo dividir
esta expresión entre esa función que está ahí, me queda una función que depende solamente de x. Yo puedo tratarla como una ecuación diferencial separable y podría decir que la derivada del factor integrante sobre el factor integrante, lo que hice fue esto que está aquí lo pasé para allá dividiendo, y eso va a ser igual a la parcial de y menos la parcial de x aplicada a n y aplicada a m respectivamente, todo eso entre n por el diferencial de x. Noten lo que les dije, estamos asumiendo que esa expresión completa me va a dar una función que depende de x. Por lo tanto, si yo integro ahora en ambos lados, integro aquí e integro aquí, voy a tener el logaritmo neperiano del factor integrante igual a integral de todo eso que tengo acá entre n, y lo integro con respecto a x. Si despejo ahí mi factor integrante, recuérdense que en este caso estamos asumiendo que solamente depende de x, va a ser igual a la exponencial elevado a la integral de toda esa fracción que tenemos ahí integrada con respecto a x. Ese sería el factor integrante en mi primer caso. Suponiendo que yo tengo una ecuación diferencial exacta a la cual yo quiero buscarle un factor integrante de x, yo debo primero de verificar si eso se cumple. Si eso no se cumple, entonces el factor integrante con respecto a x no va a poder ser hallado. Y ahí entonces deberíamos de recurrir al otro caso. Recuerden que mi factor integrante dependía solamente de x y de y, por lo tanto yo voy a tener un caso 2 eligiendo mi factor integrante que depende solamente de y. Entonces, lo mismo, si depende solamente de y, significa que la derivada parcial con respecto a y va a ser igual al diferencial exacto respecto a y que la derivada parcial con respecto a x va a ser igual a 0. Lo mismo, si volvemos aquí arriba a la suposición inicial que la obtuvimos luego de plantear el criterio de exactitud, nos vamos a dar cuenta que este señor que está aquí se va a convertir en un diferencial exacto y este que está acá se me va a anular. Lo que significa que yo puedo reescribir mu por la parcial de m con respecto a y más m por la derivada del factor integrante con respecto a y igual al factor integrante por la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, señores, yo puedo agrupar ese término y ese término, y lo mismo que vimos ahorita, voy a despejar el diferencial aquí, porque me va a quedar adelante diferencial de n con respecto a x, la derivada parcial, menos la derivada parcial de m con respecto a y. Todo eso entre m. Y voy a poner de este lado diferencial exacto dividido entre el factor integral. Lo mismo acá. Para yo poder decir que esa ecuación que tengo ahí es exacta, necesariamente todo eso que está acá debe de darme una función solamente dependiente de y, para yo poder trabajarla como separable. Si yo asumo ahora mismo que al yo resolver esas operaciones que están ahí me da una función que depende únicamente de y, yo puedo tratarla como separable y nuevamente decir que mi factor integrante puedo obtener con esta ecuación. Si integramos en ambos lados, me va a quedar el logaritmo neperiano del factor integrante igual a todo eso que tenemos ahí, y despejando tenemos que el factor integrante que depende únicamente de y va a ser igual a el exponencial elevado a la integral de todo eso que tenemos ahí. Ojo, este otro caso yo lo puedo aplicar siempre y cuando este no me funcione. Ahora, si no me funciona este, no me funciona este tampoco. Yo puedo recurrir a un factor integrante especial dependiendo del tipo de ecuación que tenga, que es un factor que sí depende de x y de y que está estructurado de esta manera. Ahora, en el caso de que yo no pueda aplicar ninguno de estos dos,
y la ecuación diferencial no tenga la estructura para yo aplicar este factor integrante, yo debo de recurrir a otro método conocido para resolver ecuaciones diferenciales, porque por ahí no lo voy a conseguir. Si te ha gustado este video, dale click al botón me gusta que esté ahí abajo y suscríbete. Vamos, es tiempo de unirte a esta hermosa comunidad. Sin más por el momento, hasta la próxima. Bye.